y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Estamos de vuelta una semana más en otro viernes de misterio, así que antes que nada me presento para todos los nuevos escuchas de este podcast y para los viejos amigos. Mi nombre es Abel y al otro lado de la mesa nos acompaña nuestro carnal Bones, como todos estos viernes de misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Master? Salúdalos. Buenas noches todos, a los nuevos y a los ya no tan nuevos. Ya no tan nuevos. Ya no tan nuevos. Efectivamente, pues ya llevamos rato haciendo este podcast, un año y tantos meses. Y cachito, güey, ya entonces, casi. Ya hay carrera, esperemos que también haya muchos comentarios ahí en redes sociales porque es lo que nos incentiva a seguir haciendo este podcast, sí, ¿no? Sí, claro. Básicamente. Y pues muy contento de volver a grabar un programa de este podcast. Y pues el tema de hoy va a estar tintineante. Sí, bastante, va a ser complicado. Muy distinto a lo que hemos estado trayendo, pero ya lo vamos a estar observando. Pero antes de comenzar, como ya lo dijimos, para todos esos nuevos que se están uniendo a este podcast, déjenme recordarles nuestras redes sociales, que pueden ir a encontrarnos como Caballeros del Albedrío en las plataformas que son Facebook, Twitter e Instagram, y también nuestras plataformas de streaming que son Spotify, YouTube, Google Podcast, iVoox, iHeartRadio y Deezer, en donde van a poder encontrar 20 episodios, aunque en iVoox y YouTube sí van a poder encontrar desde la temporada 1 para que se piquen y se den todos los temas que hemos estado sacando. ¿Por qué? Porque están buenos. ¿Y por qué 20? Por pobreza. Por pobreza, exactamente. Pero ahora sí, creo que ya llegó el momento de que comencemos con la historia de esta noche. Y déjenme comentarles que en esta ocasión el programa va a dar un giro de los temas que comentamos normalmente, porque, para ser exacto, el pasado lunes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y no es necesario hacer una gran introducción para tener presente el esfuerzo y trabajo de millones de mujeres que salen todos los días a romperse la madre y que, a pesar de la mierda que pueda llegar a ser este mundo, siguen regalándonos su luz y estamos eternamente agradecidos por eso. Así que sigan existiendo, luciferianas, por favor. Para ser preciso, este viernes de misterio nos encargaremos de analizar la historia de una activista que, a través de su lucha defendiendo a varios pueblos indígenas de la ambición, destrucción de un sistema de gobierno que por un lado intenta convencernos de que trabajamos para el mismo lado, pero sin embargo con sus acciones de represión, tortura, acoso y asesinato se abrieron el paso para obtener un mayor beneficio. Este viernes de misterio nos encargaremos de conmemorar la vida de Berta Cázares, un caso muy sonado a nivel internacional y claro, exportado desde Honduras. Berta Cázares ya tenía una gran exposición frente al mundo, frente a las Naciones Unidas por su trabajo de activismo. ¿Qué te puedes esperar? Es la incógnita que todos se plantearon después del suceso. Si eso le pasó a una persona que estaba en pleno auge del foco público, ¿qué te puede esperar a un simple mortal? Y eso es lo que realmente me dio a elegir este tema, porque por lo general tratamos temas de miedo, de fantasmas, ovnis, cosas que desconocemos por total y que no sabemos si puedan existir o no, pero al final de cuentas esto es algo que está pasando en la vida real y que al final de cuentas puede provocar mucho más miedo que un simple fantasma. Claro, porque existe el riesgo, porque es real. Es real, güey. Entonces es algo que te cultiva mucho más miedo. Pero ahora sí vamos a comenzar con esta historia muy desgarradora. Así que vámonos desde el inicio, porque Berta Isabel Cázares Flores nace el 4 de marzo de 1971. Es hija de Austra Berta, que era una enfermera de profesión y que se encargó
durante los años 1980 a dar refugio a varios salvadoreños en lo que se conoció como la Guerra Civil, que se llegó a estimar que tuvo como un trágico final la muerte de más de 75,000 personas, güey. O sea, no fue cualquier cosita, fueron 75,000. Pues desgraciadamente no tengo mucho tacto con el sur, güey. Fíjate, eso es lo culero y algo que está muy arraigado dentro de la cultura, ¿no? Que estamos más predispuestos a mirar al norte que a mirar al sur. Sí, claro, vemos cosas que pasan en Estados Unidos, Europa, Asia, todo este pedo, pero, güey, también Latinoamérica, güey, tiene casos que, güey, ¿qué pedo que está pasando? Efectivamente. Pero sí, efectivamente les dio este refugio a estas personas para que no los mataran, así que se convirtió en una líder innata, güey. Pues también estuvo al frente de la firma de diversos convenios para ayudar a las comunidades indígenas, o mejor conocido como el Convenio 169 para la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, firmado en el año de 1995. Además de eso, levantó la voz en contra de un batallón militar que se quería instalar en la comunidad de La Esperanza, que era donde vivía ella, originaria. Pues el abuso de poder de estos malditos cerdos era bastante común, que hacía que se resintiera en las comunidades indígenas. Alzar la voz y pelear por sus ideales fue la educación que la madre de Berta pudo darle, pues a través de su crecimiento se vio involucrada en estas luchas y particularmente la agresión y la infamia del sistema, pues la adentraron a temprana edad a la persecución, secuestro y asesinato de 2 de sus hermanos, los cuales fueron torturados por más de 6 meses para dejar la lucha. Incluso su madre fue vigilada por 12 años continuos y fue secuestrada por un miembro de las fuerzas militares, al cual se le condecoró el esfuerzo y fue ascendido de puesto. Este fue su regalo de ese cabrón por secuestrar a la mamá de Berta. Efectivamente vemos ahí lo mierda que puede llegar a ser el sistema, y no es algo aislado, no es el único caso que vamos a encontrar de condecoraciones por supuestamente al país, güey. Hacer labores al país, efectivamente. Pero güey, aquí vemos un maldito militar la secuestró, güey. Y pues de eso a que otros también igual y abusan de su poder, violando, torturando, hacen claro. También muchas cosas esos güeyes. Está culera la rebelión. Pero al final de cuentas, la semilla del activismo y lucha estaba en su interior, pues era totalmente normal que ella siguiera por el mismo camino que sus familiares, arriesgando su vida por la protección y dignificación de las comunidades indígenas. A la edad de 22 años, o sea en el año de 1993, para ser más específicos, en marzo, cofundó el Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o mejor conocido por sus siglas, el COPIN, que se encargaba de luchar y defender al medio ambiente, el rescate de la cultura y lucha por la mejora de condiciones de vida en estas comunidades. Y es desde aquí que comienza la confrontación con el gobierno y las empresas transnacionales. Sí, claro, porque ¿quién va a querer una piedrita en el zapato que esté ahí poniéndole trabas a tus bonitos proyectos empresariales? Sí, claro, y aparte todo el dinero que se iban a clavar con esos megaproyectos, güey, es algo que se está viviendo no solo en Latinoamérica, también en México estamos infectados de estos casos que están muy cabrones y que desafortunadamente también terminan de la misma manera asesinando a los activistas. Es una forma muy muy desgraciada, y efectivamente también en la Ciudad de México lo que se está viendo más es lo de la construcción de periférico, ¿no? Claro. El daño que puede ocasionar a los manglares de Xochimilco. Entonces ahí hay mucha discusión acerca de estos megaproyectos, de que sí son en beneficio a la sociedad, pero por otra parte no puedes tener cierto control en las áreas verdes. Sí, claro, están creando como un proyecto de nación para el desarrollo y todo este desmadre, pero al final de cuentas lo que se están chingando es el medio ambiente. Por ejemplo, ya lo dices, esta parte de periférico, la construcción del Tren Maya, el aeropuerto internacional, un chingo de cosas. Dirían algunos que son males necesarios, sí, para el desarrollo del país, pero pues al final de cuentas nos vamos a quedar sin recursos por el desarrollo del país. Ajá, claro, nos quedamos sin sustentabilidad y luego después de eso, ¿qué sigue, güey? A ver qué pasa, güey, a ver qué pasa. Pero al final de cuentas, una de estas confrontaciones se llevó a cabo en el año 2009, después de que anteriores meses la situación política del país estuviera muy tensa, pues el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya, intentaba establecer una nueva asamblea
asamblea constituyente, con la cual deseaba redactar una nueva constitución para el país, dejando al olvido la que se había promulgado en el año de 1982. Pero para el 28 de junio de ese mismo año se llevó a cabo una consulta en la cual el presidente Zelaya intentaba de una manera inconstitucional colocar una nueva urna de votación para la formación de la asamblea. Aunque los poderes legislativo y judicial se opusieron a esta orden, al presidente Zelaya le valió verga y ordenó al ejército distribuir las boletas. Con lo que no contaban es que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, o Romeo, no te veo. A la verga, Vamos a ver, ¿qué hizo Romeo? Se negó a la orden de Zelaya y en un acto de ira lo destituyó de su cargo. Sin embargo, el resto de jefes militares y de la Fuerza Aérea renunciaron el mismo día. Posteriormente, el día de la consulta ilegal, las Fuerzas Armadas detuvieron al presidente Zelaya y fue exiliado a Costa Rica. Sin embargo, este caso es muy interesante porque nos da una idea de cómo el gobierno hondureño se pasa las leyes por los huevos, y no solo eso, la mayoría de los gobiernos de cualquier país sufre por las mismas condiciones. Y ya lo decíamos, güey. Sí, efectivamente, y pues México no es la excepción de que también se empiecen a promulgar leyes pasándoselas por el culo, ¿no? ¿Cuántos sobornos no hubo durante la reforma energética, la reforma de desarrollo? Educativa, güey, también. También las propias instituciones, ¿no? Supuestamente para el apoyo de cine, de las deporte, artes, del deporte. Todo estuvo muy coludido, ahí hay mucho dinero que se perdió y pues efectivamente son recursos que no van a volver. Y aquí hay algo interesante, güey, porque está haciendo lo mismo que nuestro peje, las consultas abiertas a la sociedad para tomar decisiones sobre el país. Y lo interesante es que él hizo una votación anticonstitucional, lo cual en muchas ocasiones se ha nombrado que es lo mismo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es yo creo que un tema de debate también, porque en el caso del presidente Andrés Manuel, yo creo que no lo hace por medios del gobierno, ¿no? Que sea, digamos, algo relacionado con el poder, sino pues supuestamente por el beneficio público del país. Sí, en claro. este caso, pues vemos que se distribuyeron boletas electorales, entonces ya te estás metiendo con un comicio, con el propio poblado, ¿no? De alguna manera sí, güey, pero realmente vemos que estaba regido de la misma manera, güey, el mismo modus operandi, digámoslo de alguna manera. En cuanto a someterlo a votación, sí. Claro. El contexto es obviamente muy diferente. Sí, claro, obviamente. Sí, porque este güey por sus huevos lo hizo, aunque todos los demás poderes estuvieran en su contra. Y mira, qué error y pues qué increíble funciona pues el poder tripartito. Como para decirle al ejecutivo, no, pues estás pendejo, güey, no, sácate la chingada. A chingar a su madre. Y pues terminas destituido, ¿en dónde? En territorio de nadie, güey. Claro, Costa Rica. Pobre Costa Rica, güey, también. Esos güeyes que les mandaron un pendejo. Güey. No mames, está culero. También los países son medio pasaditos de verga, ¿no? Sí, güey. ¿Para qué chingados lo exiliaron, güey? Lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? Era lo más correcto, era lo correcto, ¿no? Meterlo a la cárcel por hacer algo inconstitucional, claro, y en contra del país. Sí, pero decidieron mejor mandárselo a Costa Rica y que sea problema de Costa Rica, güey. No saben qué pasa cuando las personas son exiliadas. Siempre regresan a hacer guerra, güey. Sí, siempre regresan a echar pedo, güey. Les dan oportunidad para vivir, güey, y ellos lo ocupan para venir a chingar. No mames, no aprenden de la historia, güey. A partir del golpe de estado, se puso en marcha la venta de concesiones para la construcción de megaproyectos que se vendían como la salvación de Honduras, con la llegada de inversión extranjera. Sin embargo, los daños colaterales provocados serían inmensos, además de que se desplazarían varias comunidades de sus territorios originarios. Y no solo eso, pues la llegada de la privatización de ríos y de propiedades mineras para la explotación de terceros era inminente. Algunas denuncias realizadas por el COPIN en el año 2010 indican que el Congreso de la Nación fue el que otorgó esas concesiones a la empresa DESA, con la cual explotaron un río nombrado como Hualquenque, un río para el pueblo lenca. Sin embargo, esto solo es una
de una larga lista de denuncias registradas a lo largo del tiempo. Por supuesto, estos proyectos que son supuestamente lo que va a salvar a las personas de la pobreza, prometiéndoles una inversión extranjera, pero la inversión extranjera viene implícito que ellos son dueños de eso. De todo, güey. Y te quedas así como de, pues puta madre, entonces ¿para qué vienen a invertir, no? Mejor invirtamos nosotros. Por ejemplo, en el año 2006, un grupo de indígenas lencas de la comunidad de Río Blanco acudió al Copín después de que observaron la llegada de maquinaria y material de construcción en su territorio, proyecto que se trataba de la construcción de 4 presas hidroeléctricas en el río Hualcarque, que estaba bajo el mando de la empresa china Sinohydro, la mayor compañía de construcción de presas en el mundo. También estaba involucrado la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la Compañía de Desarrollo Energético S.A. o en sus siglas DESA. Pero aquí inicia el problema, porque al no ser consultada a la comunidad para dar la construcción de esta presa, se estaba incurriendo en una violación a la ley internacional establecida por el Convenio 169, pues los lencas consideraban un peligro la construcción de la presa, porque afectaría de gran manera su estilo de vida, el alimento y el acceso al agua, pues todo sería controlado a partir de ahora por la misma presa. Vemos ahí el funcionamiento clásico de las presas, que es retener el agua, y pues que esto es complicadísimo a las personas porque pues pierden el acceso a ella, ¿no? Sí, claro. Un bien vital para el desarrollo. No solo el desarrollo, ¿no? La supervivencia de las personas. Sí, güey, ¿qué haces sin agua? Te mueres, güey, así de simple. Sin agua no hay vida. Y efectivamente es lo que les vale verga a las empresas, ¿no? Sí, pues si no lo puedes pagar, pues no tienes el recurso, así de simple, güey. Pero pues aquí... Y fácilmente el gobierno le... Sí, hijo, construye lo que quieras aquí. Aquí te producimos tu electricidad, güey. Sí, aquí te la producimos, te la vas a llegar, te vamos a pagar por ella, todo chido. Y las personas a las que supuestamente vendría beneficiando este proyecto, pues se van a ver afectadas porque al final de cuentas van a terminar pagando ciertos servicios para obtener ese bien. Pero pues al final de cuentas era algo que no les importaba. Pues pura mierda, güey, no sirve eso. Y fue aquí donde comienza la campaña de protesta, pues se llamó a la organización comunitaria para presentar quejas legales y poder llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue aquí, en el año 2013, que Berta Cázares asumiría el liderazgo de las denuncias y protestas. Una de sus principales jugadas fue el bloqueo por un año a la construcción de la presa, a pesar de que constantemente la policía de Honduras los reprimiera. Ellos seguían regresando para bloquear el paso, y durante el 15 de julio del 2013, los militares hondureños arremetieron en contra de miembros del Copín, que en ese momento llevaban a cabo una protesta pacífica que culminó con la muerte del dirigente Tomás García, además del hijo de Berta de 17 años. Pero él sí sobrevivió, a pesar de que le provocaron heridas de bala en el pecho, brazos y espalda. Y justamente de la misma manera que en nuestro México, en el caso de la masacre de Tlatelolco, el gobierno utilizó una estrategia de desacreditación en contra de los manifestantes. Solo que en esta ocasión las empresas... estaba Jacobo Saludowski diciendo, claro, es una hermosa mañana en la Ciudad de México. Exacto, ese güey no dio la noticia. Culero. Pero en esta ocasión, las empresas transnacionales, los policías y militares comenzaron una época de represión y de acosos en contra de los activistas del Copín, y frente a los medios de comunicación los figuraban como personas violentas y muy peligrosas. Claro, porque ¿qué otra alternativa tienes ante la rebeldía en contra del gobierno, no? Claro, son rebeldes, hay que eliminarlos, hay que acabar con ellos. Son peligrosos para la sociedad, güey, son alborotadores. Y es lo mismo que en todas las pendejas marchas dicen. O sea que ya estamos un poquito acostumbrados al mismo argumento. A la desacreditación del mismo argumento. Sí, claro. Y un ejemplo claro sucedió en el año 2013 cuando Ailín Flores, presidenta del Consejo Hondureño de las Empresas Privadas, acusó a Berta Cázares como la líder de grupos que buscaban atrasar al país, prohibiendo la construcción de proyectos de desarrollo que habían sido acordados previamente con los pertenecientes a las comunidades, lo cual era totalmente falso. Pero aún así, durante ese mismo año, Berta en compañía de otros 3 dirigentes fueron acusados de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA. Pero aquí ya la cosa comienza a salirse de control, porque el ojo de la organización internacional
ya estaba clavado en Honduras, y una de ellas fue Amnistía Internacional, que se encarga de realizar investigación e imponer acciones para poner fin a diversos abusos en contra de los derechos civiles y humanos, el cual declaró que el caso debía de ser desestimado y si por alguna razón llegaban a caer en la prisión, deberían de ser condenados como prisioneros de conciencia. Este término hace alusión a las personas que han sido encarceladas por su raza, religión, color de piel, orientación sexual, pero sin que ellos hayan utilizado la violencia para que pudieran arrestarlos. O sea, simplemente por lo que piensan fueron aprehendidos. Pues básicamente lo vemos en cada movimiento social, ¿no? Sí, claro, hay muchos. La represión en contra de los ideales que vienen representando todas esas marchas es un claro abuso de poder, autoridad. Y es el mismo Estado el que promueve todo este tipo de violencia en contra de su propio pueblo. Pero esta declaración levantó las expectativas mediáticas del caso, pues más de 45 organizaciones nacionales e internacionales se expresaron en contra de la detención de los ambientalistas y llamaron a la acción a las autoridades hondureñas para que se investigara los casos de acoso y amenazas por parte de militantes a personas de la comunidad. Y aquí vemos otra vez pues un funcionamiento, digamos, ¿no? de la institución, ¿no? Que se encarga de representar a las minorías. Claro, de alguna manera. Pero desgraciadamente tiene que ser de otros países porque pues, en tu mismo país no tienes el apoyo. Claro no que va a sí. haber el apoyo. Tiene que venir otra organización de otro país a tratar de apoyarte porque tu país es una mierda. Que desgraciadamente. Sin embargo, durante el mismo 2013, el COPINH, liderado por Berta y comunidades indígenas y organismos internacionales, pudieron generar la presión suficiente para que la compañía china Sinohydra y la Corporación Financiera Internacional se resistieran del proyecto. Sin embargo, la empresa DESA aún se mantenía en pie de lucha y en un supuesto movimiento estratégico, pues mudaron la construcción de la presa al otro lado del río para tratar de evitar los bloqueos del COPINH. Vámonos, aquí a la esquinita, la verga. Crúzate del otro lado, güey. Nadie va a decir nada. Güey, no mames. Buena estrategia. ¿Qué? Vamos a cruzar el río, allá no van a hacer pedos. Güey, no mames, es el mismo río, güey. La misma chingadera. La misma mamada, güey. No sé qué chingados estás pensando con solo moverte a la esquina, güey. Pero sí, güey, esa fue la gran estrategia que planteó la empresa transnacional para que los dejaran de chingar de alguna manera. En la pinche reunión, güey. ¿Qué podemos hacer para construir nuestra empresa? Güey, vámonos del otro lado. Conmemoración de trabajo del empleado del mes. Claro, estoy seguro de que le subieron el sueldo a ese cabrón, güey. Pero la lucha de Berta apenas comenzaba, pues a finales de diciembre, Berta denunció públicamente el acoso y persecución de tribus indígenas, además de 47 concesiones que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y a través de algunos prestanombres hondureños se dieron algunos derechos a empresas transnacionales. Además, se encargó de denunciar al exministro de la Serna, o mejor conocido como la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. También se encargó de denunciar a Rigoberto Cuellar como uno de los prestanombres para DESA, la empresa que seguía construyendo la presa. Pero lo interesante de esto es que en los archivos o en las declaraciones que ese güey hizo, declaró que en el lugar de Río Blanco no existía ningún tipo de comunidad o pueblo lenca en la zona. Además, no contaban con ningún papel jurídico que acreditara que había personas ahí, razón por la que el presidente Juan Orlando Hernández lo blindó legalmente de todo lo que estaba pasando y lo nombró fiscal adjunto. Claro que sí. Claro, porque vemos otra vez un claro ejemplo de la virtuosidad. Sí, güey, del compadrismo. Del compadrismo, güey. Está cabrón porque pues vemos la afectación a toda la población diciendo no existe, no son nadie, sí. No hay nadie ahí. Podemos hacer lo que sea en la zona. Pero o sea, ¿cómo es que no va a haber nadie ahí y vienen autoridades internacionales a interceder? ¿Qué pedo? Pues
pues por ellos, y al final de cuentas estos güeyes siguen diciendo, no, pues aquí no había nadie, güey. Si nosotros no lo vemos, no existe, no hay pedo. Aquí hay una incongruencia porque... Sí, claro, todo está lleno de incongruencias, güey. No había personas aquí, güey, y hay personas bloqueándome la carretera para que no pase, güey. Entonces ahí hay un foco rojo, ¿no? Pero al final de cuentas era algo que le valía verga al presidente y al final de cuentas quería que se llevara a cabo el proceso de la construcción. Y al final de cuentas yo no sé cómo es que estas personas se ven beneficiadas de ciertas obras. No sé, bueno, aquí en México se ha dado de que pues les dan un puestecito, ¿no? En la nueva empresa. Claro. Tal ha sido el caso de nuestro queridísimo Felipe Borolas Calderón. No mames, güey. Felipe Bacardí Calderón. Felipe Buentrago Calderón. Güey, es que, no mames, es una mamada. Y sí, güey, o sea, vemos cómo este tipo de personas supuestamente por un puesto, o sea, después de ser presidente solamente buscas un puestecito barato, pero... y pues le estás regalando la soberanía del país. Claro, ese es el precio que se debe de pagar por un puesto tan simple y bien remunerado. Como le hemos dicho, las afectaciones son inmensas, güey, y a esos güeyes no les importa. Pero la lucha no se detuvo con esto, porque el COPINH tenía declarada más de 17 luchas en contra de proyectos que afectaban a diversas comunidades. Uno de los más importantes era un proyecto eólico en la comunidad de La Esperanza. Sin embargo, el gobierno respondió con una mano muy firme y falsa, pues entre la difamación, agresiones, acoso e incluso mandaban a descomponer los autos de los miembros del COPINH para que no pudieran trasladarse. Pero al final de cuentas nada de eso fue suficiente, porque aunado esto, el gobierno ya le había puesto precio a la cabeza de Berta, pues se denunció diversos pagos a diversos sicarios para poder terminar con su vida. O sea, el gobierno ya estaba haciendo uso de sus poderes criminales para poder terminar con la vida de Berta Cáceres. Y está muy cabrón porque ahora sí vemos los nexos con la delincuencia organizada. Hay nexos, güey. Con el gobierno. Entonces, claro. ¿Qué seguridad te puedes esperar? Se supone que están peleando contra ellos, güey. Son el mayor problema pagando. Y, güey, no mames, trabajan para ellos. Sí, o sea, me estás diciendo que el mayor problema no es el narco, sino el mismo gobierno. Las conexiones, güey. Entonces, al final de cuentas siguen cegados con que están combatiendo al narcotráfico, pero al final de cuentas los contratan para el trabajo sucio, güey. Efectivamente, es la única labor que tienen estas personas, asesinos a sueldo. Pero se pone más cabrón, güey, porque sí hay varios informes en donde vienen los precios y todo el desmadre, güey. Porque para el 2014 las represalias no serían parash, pues habían asesinado a Quillán Jacobo Rodríguez, activista del COPINH, y aunque se realizaron las investigaciones correspondientes, solo se pudo detener a 2 policías que se encargaban de proteger el proyecto de la planta hidroeléctrica. Así que otra vez vemos a policías involucrados en asesinatos. ¿A quién tienes más confiable, no? A tus mismas fuerzas. Y pues son personas que supuestamente necesitan ayuda. Y como lo dice la canción de Molotov, güey, la de Hit Me, la misma arma que les das a esos güeyes para que te protejan la usan para asesinarte o para robarte, güey. Entonces es lo más cabrón, güey. Ya no sabes ni de quién cuidarte. No, y efectivamente es a lo que se conoce como estado fallido. El 5 de julio, 8 personas realizaron una emboscada a María Santo Domínguez, miembro activa del COPINH. Fue amenazada para que se alejara de la oposición de la presa. Sin embargo, esto le costaría caro, porque a pesar de ser amedrentada, los desgraciados le cortaron un dedo de la mano con un machete. Así hasta este punto, güey, llegaba la agresión para que se salieran del proyecto. Y hay una muy delgada línea entre los casos que tratamos de asesinos con estas personas, ¿no? Sí, claro. O sea, es la misma patología, lo mismo, güey, pero lo vemos que lo utilizan para beneficio de otras personas, güey. Para el beneficio de ciertas personas. Y aquí es lo mismo, volvemos a lo más culero. Los asesinos seriales matan por patologías que tienen, la psicología que les da placer o ciertas cosas, principalmente, sí. Pero estos güeyes matan para que nada se les interponga en su camino y puedan hacer lo que se les dé la chingada gana. Y está muy cabrón porque también son otro tipo de perfil criminal, ¿no? Claro. Los perfiles de criminal de cuello blanco. Los famosos cuello blanco. Para el mes de octubre, otro asesinato más se haría presente. Después de que uno de los hermanos de Berta
que se dedicaba al cultivo de maíz, desapareciera. Días más tarde fue encontrado el cuerpo en las cercanías a un río con serios indicios de tortura. Vemos que le está pasando lo mismo que pasó con otros activistas aquí en México. Los encuentran muertos, baleados, sin ninguna explicación, pero güey, todos sabemos cuál es la respuesta. La respuesta obviamente es que se están interponiendo entre los intereses de unos cuantos que tienen el poder adquisitivo para comprar el Estado y asesinar personas. Matar a quien se les dé la gana. Pero como se los mencionaba, la situación ya había llamado tanto la atención mediática que todos estaban a expectativas de lo que pasara en Honduras. Además de tener una clara referencia del liderazgo de Berta, lo que lo hizo acreedora al premio Goldman, un galardón que se le otorga a las luchas por el medio ambiente o activistas, lo que resulta un poco irónico, pues justamente cuando se anunció que Berta había ganado el premio Goldman, la Globe Witness, una revista, había publicado un artículo haciendo referencia a Honduras como el lugar más peligroso para ser un activista o luchar por el medio ambiente. De hecho, me gustaría que pasáramos a escuchar un pequeño corto del discurso que dio al recibir el premio Goldman, porque la verdad está muy bonito, me llegó al corazón, me tocó. Sí. Pero bueno, vamos a escucharlo, espero que a ustedes también les guste y ahorita regresamos a comentarlo. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Pues bueno, ahí estuvo el poema que dijo, cierto poema, un breve discurso que dio. La verdad es que fue algo muy conmemorativo para el momento porque se volvió noticia internacional y más por toda la represión y todo lo que ya se venía conociendo. Fue como que wow, Berta Cázares ganó el premio Goldman por la lucha que está haciendo. Y lo irónico de esto es cómo terminó esa lucha. Efectivamente, es triste ver cómo países latinoamericanos son muy reprimidos por parte de otros tipos de fuerzas, no solo los activistas, también los periodistas. También sufren mucho. Sufren mucho acoso, también hay muchos asesinados por su mismo trabajo y efectivamente, ¿no? Impera la impunidad en contra de, pues, ¿quiénes? Nunca los logran atrapar, güey, todos se hacen pendejos, güey, nunca pasó nada. Y estas muertes, como lo dicen los periodistas, es algo que ha estado creciendo también muchísimo en México y es muy triste, güey, por tratar de denunciar algo que está pasando mal, lo mismo, los matan. Pero así continuó la historia durante algunos años más, entre denuncias y amenazas, provocando una enorme persecución por más de 2 años tras Berta.
Tal fue el grado que su madre y sus hijos tuvieron que salirse de Honduras e irse a otro país, mientras ella tomaba sus medidas de seguridad, porque no podía pasar más de una noche en el mismo lugar si no la iban a atrapar. O también no utilizaba ningún tipo de aparato electrónico, y en todos momentos se le podía ver acompañada de 1 o 2 personas para su seguridad. Incluso, una semana antes de su asesinato, había hecho pública una nueva denuncia por amenazas de muerte en contra de varios miembros del COPINH, pero otra vez no fueron escuchadas. Las autoridades haciéndose pendeja frente al llamado de pues un serio problema y pues sí, una amenaza de muerte. Pero todo se fue a la mierda durante la medianoche del 3 de marzo del 2016, cuando Berta estaba en su casa de La Esperanza en compañía de un paisano mexicano ambientalista de nombre Gustavo Castro Soto. Y ahora es momento de pasar a escuchar la declaración del único sobreviviente de aquel atentado. Estaba yo alojado en la casa de Berta Cáceres cuando yo estaba trabajando en mi habitación y de repente un ruido muy fuerte en la casa. Yo no sabía a qué se refería. Berta desde su habitación grita: ¿quién anda ahí? En ese momento yo me di cuenta que ya estábamos muertos, que ya habían entrado los sicarios, ya sabía los antecedentes previos de intentos de asesinato a Berta. Hubo varios intentos, no lo habían logrado, y en ese momento yo supe que ya habían entrado y que nada más estábamos ella y yo. Inmediatamente alguien acude a la habitación de Berta y otra persona acude a mi habitación, golpean la puerta de mi habitación y entonces un sicario inmediatamente me apunta a la cabeza y al mismo tiempo escucho en la habitación de Berta forcejeo, los disparos contra ella, y ya que se tenían que ir los sicarios, pues deciden dispararme. Lo hacen muy rápido, salen corriendo. Piensan que me pegaron en la cabeza. Por puro milagro yo me moví muy rápido y solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja. Pero pensaron que yo me había muerto. Fue una ilusión óptica, yo creo que para ellos, porque me dispararon a 2-3 metros de distancia. Entonces soy el único testigo del asesinato. Vi a la gente. Pues algo muy fuerte, güey, algo muy fuerte. La verdad es que la manera en cómo lo relata y además que se ve muy, ¿cómo decirlo? Muy tranquilo. Sí. Para los hechos, güey. Él estuvo ahí en ese momento y lo dice con toda la normalidad del mundo. Pues bueno, es una clara visualización de lo que sucedió, más bien, por parte de su relato. Y sí, pues sí, es algo muy, muy fuerte. Es una experiencia, yo creo que te cambia completamente la vida. Y pues tuvo la fortuna de escapar de la muerte. Sí, claro. Aunque desgraciadamente se llevó la secuela ahí con le mocharon la oreja, güey. Te dispararon en la oreja, güey, no mames, mira. Pero ¿qué prefieres, güey? ¿Que te maten a que te vuelen una oreja? Y pues bueno, efectivamente, afortunadamente sobrevivió nuestro paisano y pues pudo contar lo que realmente sucedió. Y él llegó a ver las caras de los responsables, de quienes cometieron el asesinato. Sí, una pieza muy interesante del caso, güey, porque pensaron que no iba a sobrevivir, ya pensaban que estaba muerto. Estaba muerto. Y le salió el tiro por la culata, güey, porque aún así, aunque mataron a Berta Cáceres, dejaron un testigo muy importante que se iba a encargar de difundir todo lo que pasó aquella noche. Pero días después, 7 hombres fueron acusados del asesinato de Berta Cáceres, y dentro de la investigación se dictaminó que 2 de ellos estaban al servicio de la DESA o de la empresa. Sí, claro. Y otros 4 eran miembros del ejército de Honduras. O sea, del ejército, güey. O sea, sí, vemos otra vez que están pues, figuras importantes del gobierno implicadas dentro de un crimen. Tan vil, güey, tan hijo de puta. Güey, es que es una mierda porque también hay cierta parte en donde el mismo gobierno dice se le ofreció la protección a Berta Cáceres y ella a lo cual rechazó esa protección. Pues güey, ¿quién no va a rechazar esa protección cuando sabes que ellos mismos son los que te están persiguiendo? Sí, claro, güey, es como entregarle su cabeza en una bandeja de plata, güey, ¿sabes? Y pues ellos efectivamente se lavan las manos de ahí de que dicen, no, pues ella no quiso la seguridad, nosotros no pudimos garantizar no es la vida de
que la supervivencia de Berta, ¿no? Sí, claro. Entonces pues, se lavaron las manos muy irónicamente, grotescamente, sí, efectivamente, y pues no tengo palabras de cómo describir ese acto tan vil. Todo el plan que elaboraron para entrar a matar en su propia casa a Berta Cázares solamente por la construcción de una presa, güey, es muy muy fuerte. Pero eso no es lo más turbio de este caso, pues poco tiempo después de su deceso, un ex miembro del ejército hondureño dio una entrevista para el periódico The Guardian, el cual aseguró que desde meses anteriores el nombre de Berta Cázares circulaba en una lista negra. Incluso declaró que se llamaron a 2 equipos élite a los cuales se les entregó la lista con los nombres y fotografías de los activistas, y su única misión era desaparecerlos. Incluso el mismo Tomás Gómez informó de una lista de objetivos que se le había proporcionado a diferentes sicarios y ofrecían aproximadamente $1,000 a quien entregara a Berta viva o muerta. Y no solo eso, porque a finales del 2016 se descubrió que uno de los miembros del COPINH era un miembro infiltrado del gobierno que les pasaba toda la información a la presidencia y les decía exactamente dónde iban a ser los mítines y dónde iba a estar Berta Cázares. Pues vemos ahí muy bien la parte del gobierno, la inteligencia del gobierno metiendo un chivo expiatorio. Está mejor planeado, güey, que la economía de su país, güey. Eso es todo lo que voy a decir. Güey, un comentario muy acertado. Güey, hicieron un mejor plan para matar a Berta Cázares que un plan de desarrollo para Honduras, güey. Si se esforzaran así para sacar de la pobreza a su país, güey, no mames, otra cosa sería Latinoamérica. Primer mundo Honduras, güey. Sí, güey, o sea, no mames, aquí en el sur existe el recurso. Güey, no sé por qué chingos se lo andan dando a los gringos, güey. Aquí lo tenemos, güey, hay que aprovecharlo nosotros, güey. Lo único que falta, bueno, en esto es varo, ¿no? Pero claro, el recurso. Pero por eso hay planes, güey. Es que triste, ¿no? Porque creo que también hay mucha parte de que la inversión extranjera nos va a venir a salvar, que no sé qué. Pero pues, sí. Ahí en las letras chiquitas dicen, ni madres, hijo, güey, esto es mío. Sí, en cierta manera juegan un papel importante, pero también volvemos a lo mismo. Hay muchas consecuencias colaterales, sí, claro, alrededor de eso. Según alguna documentación de Global Witness, informa que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue un exagente militar y miembro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, además de verse sumamente involucrado en actos de corrupción y, de hecho, meses antes de la muerte de Cázares, declaró que David Castillo, el presidente de DESA, había intentado comunicarse con Berta para ofrecerle un soborno para que se retirara de la lucha de la presa. Pues obviamente claro, no aceptó. Por eso vemos el trágico desenlace. Y obviamente aquí vemos al único culpable que no es señalado. Sí, o sea, a todos los que sacaban informes ya tenían nombres de todos, güey, y no hacían nada, güey. Pero esto no es todo, pues hay muchos implicados en el caso, y en su mayoría son organizaciones internacionales, como el Banco Holandés de Desarrollo, el organismo PNUD del gobierno finlandés, el Banco Central Americano de Integración Económica que financiaba el proyecto de la presa. Pero, sin embargo, aunque se crea que los 7 implicados fueron detenidos por ser los culpables del asesinato de Berta, tal vez sí fue así, o sea, sí fueron ellos. Tal vez, pero pues no hay, como quien dice, algo comprobable. Ellos fueron los que accionaron el arma para matarlo, pero la mente detrás del crimen aún sigue en libertad con todos estos güeyes de cuello blanco que mandaron a matar a Berta. Contra eso, ¿cómo puedes competir? Pues nada, ya tenían al actor intelectual del asesinato y para ellos era suficiente. Además de todo eso, el expediente judicial de la muerte de Berta fue robado durante un asalto a una magistrada de la Corte Suprema, lo que nos da una idea de qué tan lejos puede llegar para poder cumplir con sus intereses. La familia de Berta había exigido a la CIDH o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dirigiera una investigación independiente sobre el asesinato de su madre. Aunque la comisión estaba en toda la disposición de actuar, el gobierno de Honduras se vio seriamente intimidado y no permitió que se llevara a cabo ninguna investigación. Pues entre tanta mierda que existe ahí, güey, obviamente no quieres que otros sepan cuánta mierda tienes ahí, güey. No querían que sacaran sus trapitos al sol. Es algo complicado porque ellos pierden absolutamente todo. Les dio miedo, güey, y básicamente no. Que los vuelve más culpables que el temerle miedo a una investigación, güey. Si no fueran culpables, pues que la hagan sin pedo. Efectivamente. A pesar de diversos informes que el Global Witness dio a conocer, DESA
negó ser parte del asesinato de Berta Cázares o algún otro activista miembro de la COPINH, además de negar tener contactos con el gobierno y los militares para llevar a cabo el plan. Sin embargo, el funeral de Berta Cázares se llevó a cabo el sábado 4 de marzo del 2016, al cual asistieron miles de personas para celebrar su vida. Y no solo eso, pues la noticia ya se había esparcido a nivel mundial, así que varios organismos expresaron su inconformidad hacia el gobierno. Incluso René Pérez Joglar, o mejor conocido como Residente, miembro de lo que alguna vez fue Calle 13, dijo lo siguiente, cito: "Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cázares multiplicará la lucha". Incluso hasta el mismísimo Leonardo DiCaprio lamentó su muerte en Twitter, y entre otras cosas se realizaron varios poemas en su honor, incluso algunos narcocorridos o canciones de rock haciendo alusión a la vida de Berta Cázares. Incluso el pasado 3 de marzo del 2021 se conmemoraron 5 años de la muerte de Berta Cázares y se celebró con un concierto virtual en el cual el mismísimo Roger Waters, Rogelio Agüitas, miembro de Pink Floyd, hizo una breve mención a Berta Cázares, a todo el pueblo hondureño que necesitan fuerza, necesitan luchar en contra de este tipo de cosas, y pues a él le cantó una cancioncilla. La verdad no estoy seguro de quién más estuvo involucrada en este concierto, pero la verdad, viendo la talla de Rogelio Agüitas, pues la neta yo digo que estuvo chido. Efectivamente, y pues no tenía conocimiento de ese último festival. Yo creo que sería interesante ver que otras figuras, porque también es muy sabido que Paul McCartney es una de las figuras ambientalistas también muy conocidas, sí, claro, en Londres. Entonces igual y también puede haber estado ahí, cosa de investigar. Y pues sí, es un triste caso el de Berta Cázares, que fue asesinada por el mismo gobierno. Sí, claro. La impunidad que impera por parte de las empresas, diciendo no, yo no fui, a pesar de que haya una investigación, documentos, evidencia en contra de ellos. Decir que yo no fui, impedir que haya una investigación internacional en contra del gobierno, yo creo que da mucho de qué hablar, mucho que pensar, y es un foco rojo, claro, para actuar, no solo incluso al pueblo de Honduras, sino yo creo que a nivel mundial. Yo creo que los países de Naciones Unidas también deben de interceder y hacer algo en contra de todos estos sucesos y asesinatos que ocurren en contra de activistas y periodistas. Sí, claro, este es un claro ejemplo del por qué debemos de nosotros levantar la voz en contra de todas las injusticias que se están haciendo presentes en cada uno de nuestros países. No importa si eres de México, Latinoamérica o incluso países de Europa, también viven muchas injusticias que tenemos que nosotros alzar la voz y demostrarle a todos que el gobierno de nuestro país es totalmente incapaz y con una falta de compromiso muy grande con la sociedad. Porque todo el tiempo con estas malditas políticas que están promoviendo, que nos quieren ahí controlar o que nos quieren convencer para que votemos de ellos, pero al final de cuentas estos güeyes son los que terminan agrediendo a la sociedad, atacándola, a nuestro país, a la soberanía, incluso a nuestra misma dignidad como miembros de un país, güey. Pero sí, como lo dices, al final de cuentas este caso es totalmente impune, güey, es totalmente, no sé cómo decirlo, güey. No, es que no hay palabras, porque es algo realmente muy grande, es algo que se convirtió en algo muy grande, partiendo de un pequeño problema que se pudo haber evitado simplemente desertando de la idea del proyecto de una presa que iba a afectar a cientos de personas. Y al final de cuentas Berta Cázares, como lo mencionan en muchos documentales o lo nombran así, murió por su tierra, murió por sus ríos. Muchas personas que fueron al mismo funeral de Berta las entrevistaron y declararon que la muerte de Berta Cázares no iba a significar la detención de todo el movimiento del COPINH, porque incluso iba a ser un motivo más fuerte, era una semilla que habían dejado para que la lucha continuara y defendieran estas comunidades indígenas. Sí, pues es una idea muy noble y que desgraciadamente pues la figura de Berta Cázares queda a la historia como uno de los mártires que existe, otro de los mártires que existe a favor de la vida, de la dignidad de las personas. Hemos tenido bastantes temas de asesinos seriales que han sido infames, por ejemplo el pendejo del monstruo de Ecatepec que admitió sus crímenes sin ningún remordimiento. Otro nivel, no solo él, también la vieja, su esposa,
Sí, también, güey. Estuvo bien embarrada en ese desmadre. Pero como lo dijimos hace un rato, güey, volvemos a la psicología de que ellos van por un ámbito de que ven placer, ven dinero en la muerte de ciertas personas o con lo que pueden lucrar. Y estos güeyes matan personas para que los dejen lucrar, güey. Entonces es como una dualidad muy, muy extraña, pero al final de cuentas recurren a lo mismo, que es la muerte de personas para cumplir sus objetivos. Es el mismo principio, solamente que categorizado en una clase social muy diferente, ¿no? Sí. Digamos que los asesinos seriales son la clase pobre y pues estos asesinos nunca se van a ensuciar las manos. Y efectivamente van a quedar ahí enmarcados como buenas personas. Sí, claro, y al final de cuentas estos güeyes quedan como, güey, la salvación del país porque está trayendo estos proyectos, pero detrás de todo eso, ¿cuántas denuncias se firmaron en contra de amenazas? Las muertes activistas. Hay que ver cómo se desarrolla también, porque no es el único caso que existe y que va a existir, porque siguen las obras, sigue el desahucio por parte de las instituciones ambientalistas, se hacen de la vista gorda. Como lo dices, estos no son casos aislados. En México tenemos un chingo de casos de activistas que han sido asesinados también por defender los ideales, defender sus comunidades, todo esto. Y próximamente, si les interesa este tipo de temas, es algo nuevo que estamos trayendo, díganos y los vamos a estar investigando porque hay infinidad de casos. Está brutal, pues sí, mucha información, muchísimos casos. Y pues un ejemplo más yo creo que sería las denuncias por el Tren Maya. Es lo más sonado, lo más nuevo y claro, pues está cabrón, hay que ver qué pedo. A ver qué pasa, vamos a ver. Estamos expectativas, pero esperemos que no suceda nada parecido a esto, que sería lo sería peligroso, ¿no? Porque además de eso sería peligroso. Yo creo que el presidente no haría algo tan dramático, porque vemos cómo se manejó con la situación del ejército, con el general Cienfuegos. Claro. Fue como que muy mediático. Muchas cosas. Se mantuvo callado. Estos son algunos de los casos que vamos a estar trayendo. Espero que les haya agradado bastante. El caso de Berta Cázares es una figura que vamos a seguir recordando y que va a seguir formando parte de la cultura de los activistas como un estandarte, güey. Sí, claro. Pero pues bueno, esto ha sido todo. Llegamos ahora sí al final de este episodio. ¿Tienes algo más que decir, algo más que mencionar? Pues no, simplemente que ha sido un caso bastante complicado, algo muy nuevo dentro del programa, y que pues sí estaría bastante interesante traer más situaciones así a este programa, porque es algo que nos concierne a todos. Sí, claro. Pues es nuestra vida, son nuestros recursos, son nuestros derechos, y pues hay que tener cuidado con nuestras soberanías. Y hay como decirlo, la consigna en el funeral de Berta Cázares: Berta vive y la lucha sigue, güey. Efectivamente, y pues sí, se convirtió en un estandarte, una figura que representa ideales de liberación y representación por culturas indígenas. Pero nada más, eso es lo último que voy a decir en este programa, y me despido. Nos vemos en el... no sin antes reinvitarlos, perdón, ya me quiero ir a la chingada, a nuestras redes sociales. Claro. Sí, y que comenten que qué otros casos son interesantes. Ya saben que pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío en Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestras plataformas que son Spotify, YouTube, de Google Podcast, iVoox, Deezer, iHeartRadio, y van a estar los episodios, ahí los vamos a estar subiendo. Coméntenlo, compártanlo con sus amigos, familiares o conocidos para que se haga eco este proyecto y podamos llegar a muchas más personas. Hay que decir que estamos teniendo un crecimiento bastante acelerado a partir de esta nueva temporada, así que les queremos agradecer a todos por estarnos apoyando, por estar escuchando este podcast que creímos que nadie lo iba a escuchar, güey. Sí, ya creció. Y que pues ahorita ya, afortunadamente, ya hay personitas que nos escuchan y se los agradecemos de todo corazón. Efectivamente, y pues seguimos trabajando por el bien de nuestra comunidad. Nosotros sí, güey. Por el bien del programa y pues por el bien de nuestros escuchas. Y pues nada más, esta vez, ahora sí ya me voy a despedir. Mi nombre ha sido Bones y nos vemos en el siguiente capítulo de Caballeros del Albedrío. Ahí está. Pues bueno, esto ha sido todo por esta noche misteriosa. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No me queda nada más por decir, solamente recordarles que mi nombre ha sido Abel y que nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio.
otro capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Estamos dando un giro al contenido que estamos creando, por lo cual nos gustaría saber su opinión. Les gustaría que hiciéramos algunos otros episodios sobre activismo o estas cuestiones políticas que también son muy interesantes y que también nos gustaría hablar de ellas. Es momento de pasar con otras cosas en este podcast, y para comenzar hay que decir que esta semana no hay saludos porque han estado muy apagadas las redes sociales últimamente, así que por favor vayan a comentarnos, vayan a pedirnos saludos si es que quieren. Pero bueno, ahora sí vámonos con las últimas secciones de este programa. Y para comenzar vámonos con el multiverso podcastero. En esta ocasión les voy a recomendar un podcast que recién inicia, que encontré por ahí en Instagram, que se llama Las Morras Malditas. Tienen solamente un episodio y está bastante chido, así que vayan a darle la oportunidad, que van comenzando, porque la neta tienen un buen contenido. Ahora sí, para concluir este episodio, vámonos con la recomendación misteriosa de la semana. Y para esta ocasión, que estamos hablando un poquito de activismo, les voy a recomendar una película que se llama La mujer más odiada de Estados Unidos. Se centra en una defensora del ateísmo que va en contra de la religión, y por lo cual pues obviamente la atacaron bastante e incluso hasta fue secuestrada. Es una película que salió en el año 2017 y es del director Tommy Ogever y está muy chida. La verdad es que yo no la había visto hasta hace poco y me sorprendí bastante, porque sí me piqué bastante con la trama y hay unas cosas que me molestaron bastante, pero eso ya son cuestiones para otros programas. También díganos si les gustaría que hiciéramos la historia de esta activista para estarlo planeando y contemplarlo para posteriores episodios. Ahora sí llegamos al final, no me queda nada más por decir, solamente recordarles que tenemos una cita próximo Viernes de Misterio.